Listo, pues bueno, gracias a Dios estamos ya en la última parte del libro de los Efesios, de la carta de Pablo a los Efesios, estamos por terminarla. Eh, ya sabemos lo que ha pasado durante toda la carta. Pablo primero nos habla de lo que Dios hizo por nosotros en la persona de Cristo, y entonces eso debe despertar en nosotros agradecimiento. Y debemos entender las verdades espirituales que Pablo nos plantea, principalmente en nuestra unión con Cristo. Y a partir de nuestra unión con Cristo, todas y cada una de las bendiciones que fluyen hacia nosotros de parte de Dios por medio de Cristo. Una vez que nos dice lo que Dios hizo por nosotros, es decir, los indicativos, entonces Pablo procede a darnos mandatos de cómo vivir, son los imperativos, y ya vimos muchos, ¿ok? Y llegamos acá, al final de la carta. Y básicamente en este punto Pablo nos va a hablar de una armadura. Este pasaje es muy conocido en los cristianos, por los cristianos, pero tiene que ser interpretado en función al contexto, ¿ok? Al contexto de lo que hemos visto en la carta. Entonces, Pablo nos dice básicamente, si ustedes viven, ¿ok? O sea, si ustedes entienden que están unidos a Cristo y son uno con Cristo, que tu vida está junto a la de Cristo, es decir, que la vida de Cristo es tu vida, que el poder de Cristo es tu poder, que la verdad de Cristo es tu verdad, que el camino de Cristo es tu camino, ¿ok? Que la fuerza de Cristo es tu fuerza. Entonces, tienes que entender que como creyente que estás unido a Cristo, también los adversarios del Señor son tus adversarios. Los enemigos del Señor son tus enemigos. No es diferente, ¿ok? Entonces, si tú estás unido a Cristo y ya vimos todo lo que te pertenece por ser de Cristo, tú te identificas con Cristo, y entonces los enemigos de Cristo también son tus enemigos. Y el cristiano está entonces en una guerra, en una batalla, en un conflicto con un bando que es contrario, que te quiere destruir. ¿Por qué? Porque estás unido a Cristo. Y los enemigos de tu Señor son los tuyos. Entonces, si tú entiendes esto y vives el tipo de vida que Dios te manda a vivir en toda piedad, debes de entender que vas a tener oposición real de Satanás y su reino. O sea, la vida cristiana no es un lecho de rosas. En la vida cristiana vas a enfrentar oposición del enemigo de tu alma. Y el enemigo de tu alma es Satanás, es el diablo, es un ser real que existe, que es enemigo del Señor y también es tu enemigo en virtud de tu unión con Cristo. Y él, junto con sus huestes, junto con sus demonios, junto con sus agentes, él va a tratar de oponerse a la obra de Dios en tu vida. Entonces, es un hecho consumado que vas a enfrentar oposición. ¿Ok? Y Pablo quiere que el cristiano esté consciente de esto. Es decir, al venir a Cristo y al hacerte cristiano, estás entrando en una batalla espiritual. ¿Ok? Esto es muy importante. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el texto que viene a continuación se tiene que interpretar en función al contexto inmediato de la carta. Y entonces vamos a ver exactamente en qué consiste esta batalla y cómo ganamos esta batalla. O sea, otra vez el cristiano verdadero, el cristiano fiel, ¿ok? Está involucrado en una guerra espiritual. La vida cristiana es una guerra, la vida cristiana es una batalla. Entonces siempre debes de esperar oposición de Satanás. Porque ahí donde si tú estás viviendo como Dios te manda a vivir, con la vocación con la que Él te llama, si vives, por ejemplo, en piedad, en humildad y no en orgullo, en unidad y no en divisiones, como ya lo vimos en Efesios, en amor y no en lujuria, en luz y no en tinieblas, por ejemplo, en sabiduría y no en necedad.
en la plenitud y control del espíritu y no en la embriaguez del vino, en la sumisión mutua, que ya vimos mucho sobre la sumisión, perdón, y no en el culto al ego. O sea, si tú vives de esta manera, puedes tener certeza absoluta de que vas a tener oposición y conflicto. Y entonces, en ese contexto, Pablo dice una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Es decir, la única manera de vencer y de triunfar como cristiano en esta batalla y en este conflicto en el que estás inmerso contra Satanás y su reino es fortaleciéndote en el poder y en la fuerza del Señor. No en tu poder, que no es, o sea, que no es real, y no en tu fuerza, que es ninguna. La batalla cristiana, la batalla del cristiano, se pelea estando fortalecido por Dios y en su poder. Y vamos a ver también cómo es que Satanás nos ataca. Porque aquí no vamos a hablar de cosas que el contexto no nos permita. ¿Ok? Entonces Pablo comienza: sean fuertes, fortalezcan su posición. Y Pablo aquí ya tiene en mente al cristiano como un soldado romano. ¿Sí? Estás en una batalla, estás en una guerra, mantén tu posición. Afírmate en tu posición. Fortalécete en tu Señor y en el poder de tu Señor. Y luego viene un mandato: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Dios te dotó, cuando vienes a la vida cristiana, Dios te dotó de una armadura que no te quitas y te, o sea, si te quitas, o sea, digo, bueno, que no te pones y te quitas, sino es una armadura que todo cristiano tiene y debe tener desde el día uno que es cristiano, y es una armadura que jamás se quita. Y es esa armadura, esos medios que Dios puso a tu disposición, vamos a ver cuáles son, los que te permitirán luchar contra Satanás y su reino. Entonces, Pablo dice: hay una armadura que Dios te dio, porque tú eres su soldado, tú militas en su ejército, y el rey te da la armadura y lo que necesitas para la batalla. Y es esta armadura de Dios, noten, la que te va a poder mantener firme contra las estrategias o las acechanzas del diablo. El diablo es muy inteligente, el diablo tiene muchas estrategias, el diablo conoce tanto al ser humano porque ha vivido con él desde la creación, que sabe cómo se comporta. Entonces, el diablo continuamente está refinando sus estrategias para tirar al cristiano. Si han leído El progreso del peregrino, y si no, les recomiendo que lo lean, van a ver cómo Apolión siempre está contra Cristiano, ¿no? Y de qué manera manda personas y todo esto para desviarlo del camino, para desanimarlo, etcétera, etcétera. El diablo nos ataca de muchas maneras, ¿ok? Principalmente con tentaciones y o sea, con tentaciones que nos presenta, digamos, y él usa las debilidades propias de nuestra condición humana para llevarnos al desánimo y a la desconfianza en Dios. La primera vez que el diablo queda registrado, ataca al ser humano, ¿dónde fue? Es pregunta, ¿dónde fue? ¿Me puede repetir, por favor? Claro, la primera vez que Satanás ataca al ser humano en la Biblia, y está registrado como tal, el primer ataque del diablo a la raza humana, ¿dónde fue? ¿En el Edén? En el huerto del Edén, exactamente. La primera vez que Satanás intenta destruir al hombre es en el huerto del Edén en Génesis. Y veamos cómo lo hace. Y no tenemos que ir ahí porque ya lo sabemos, porque ya vimos Génesis y porque lo han leído seguramente muchas veces. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo ataca a Satanás? Se les aparece y les dice: "Bu, soy el diablo". Se les aparece y empieza como a contorsionarse frente a ellos, o se les convierte en un monstruo, algo así, o sea, en un vampiro, ¿no? Satanás llega y les dice:
con que Dios ha dicho, lo primero que Satanás hace es tratar de que el hombre no confíe en la palabra de Dios. Estas son las estrategias del diablo. No es que te pongas a hablar como en la película, vamos, El Exorcista, ahí y trepes por el techo, o sea, esas cosas no funcionan así. Satanás es mucho más sofisticado, no es tan burdo. Y Satanás tiene estrategias muy bien definidas y lo primero que él pretende contigo es que dudes de Dios y de su palabra. Ahí cuando dijo con que Dios ha dicho no comáis de ninguno de los árboles del huerto, está torciendo la palabra de Dios y sobre todo está intentando que el hombre y la mujer desconfíen de la bondad de Dios al haberles dado el mandato. Pero lo primero que Satanás hace desde que llega al huerto es atacar la palabra de Dios. Es tratar de atacar la verdad por medio de la mentira. Entonces, su principal estrategia será la mentira. La mentira. Entonces Pablo nos dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan mantenerse firmes contra las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Es decir, aún así como tú ves el mundo y a los políticos corruptos y a los liderazgos que llevan a la gente por un camino tortuoso que se aleja de Dios y lo del género y las drogas y todo lo que tú ves en este mundo y la violencia y la inmoralidad, tus enemigos no son las personas de carne y hueso. En realidad, tu batalla y mi batalla no es contra ellos. Es una batalla espiritual contra Satanás y los demonios que están detrás del mundo caído, que están maquinando, que están lanzando estrategias para corromper la verdad de Dios. Entonces, nunca perdamos de vista que nuestra batalla no es contra la directora de una clínica que mata bebés, ¿no? Vamos, aborto, por ejemplo, o contra el legislador que está pasando una ley gay, o sea, homosexual. Nuestra batalla no es contra los seres humanos de carne y hueso. Pablo afirma claramente que luchamos contra demonios, que luchamos contra gobernadores malignos, que luchamos contra autoridades del mundo invisible. Satanás también tiene un reino y su reino también está estratificado. Y hay jerarquías en su reino. El punto es que tanto Satanás como sus demonios están actuando en este mundo caído totalmente y lo tienen a su merced y ven cómo tuercen lo que Dios ha hecho y cómo hacen que el hombre se rebele más contra Dios, todo esto. Pero nuestra batalla no es en primer lugar contra las personas, sino contra los que están detrás. Entonces Pablo ya nos dijo aquí varias cosas. Es una batalla espiritual, es una guerra espiritual. El cristiano está inmerso en la guerra espiritual. Tu enemigo es el diablo y los demonios, que son tu oposición y que buscan destruirte y buscan tu muerte, buscan tu destrucción, buscan que te apartes de Dios, buscan que apostates de la fe. Pero tú vas a mantenerte firme si tomas las fuerzas del Señor, estás empoderado con el Espíritu Santo y entiendes que tienes toda una armadura que Dios te dio para mantener tu posición en contra del enemigo. Entonces Pablo en el 13 nos dice, por lo tanto, en consecuencia, por todo lo que les acabo de decir, por lo importante que es esta guerra, porque es inminente que estés en ese conflicto espiritual. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Y esta armadura que Dios puso a tu disposición se compone de varias piezas, de varios elementos. Y a continuación nos los va a desglosar. Pero tú tienes que entender que esta armadura es algo que tú tienes como cristiano, no es como que te la pones y te la quitas como si fuera un uniforme de fútbol.
Cuando voy a jugar me lo pongo y si no me lo quito. No, tú siempre estás vestido con esto, porque tú eres un soldado y estás en un conflicto y Dios ya te dijo, mantén tu posición. Entonces tienes que usar todas las piezas de la armadura de Dios con el propósito, con la finalidad de que puedas resistir al enemigo. Ya quedamos que el enemigo es Satanás y su reino en el tiempo del mal, que es en el tiempo de la aflicción y de la batalla y de la prueba. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. La única manera de mantenernos firmes en nuestra posición, la única manera de no cejar, de no ser destruidos, de no ser derrotados en esta lucha espiritual, es utilizar la armadura que Dios nos dio para enfrentarnos a Satanás y a sus demonios, fortaleciéndonos en el poder del Señor. Estamos en una guerra y Pablo usa un lenguaje militar aquí. Entonces comienza diciendo, defiendan su posición. O sea, ustedes son soldados que están destacados en un lugar determinado. Dios te dice, quédate ahí, defiende tu posición. Donde yo te he puesto, tú defiende donde estás. No te muevas. Sé firme en tu posición. ¿Cómo? Poniéndose el cinturón de la verdad. El cinturón, aquí no es como, digamos, el cinturón que tú conoces hoy como para los hombres, sino es más algo que mantenía toda la vestimenta puesta en el cuerpo. ¿Ok? Y ese cinturón, Pablo lo identifica con la verdad. ¿Cuál verdad? Si ya determinamos que la estrategia principal de Satanás es y siempre ha sido la mentira, tú vas a vencer los ataques de Satanás, las tentaciones de Satanás por medio de conocer, uno, la verdad de Dios como conjunto de proposiciones. O sea, lo que la Biblia dice respecto de Dios, respecto del pecado, respecto a Satanás, respecto de ti mismo, respecto de la vida, etcétera, etcétera, entendiendo y conociendo la verdad y siendo una persona veraz. Una persona veraz es una persona que se opone al engaño, que se opone a la mentira. Si tú entiendes que el primer ataque de Satanás es contra la verdad, lo que él quiere es que tú creas la mentira. Y si él consigue que creas la mentira, te gana un round. Pero tú tienes que saber la verdad de Dios y conocer la verdad de Dios y que la verdad de Dios esté tan dentro de ti que sea como un cinturón que mantiene toda la armadura en su lugar. Entonces se puede referir al conjunto de las proposiciones de verdad de Dios y entonces yo qué hago con esa verdad, vivo una vida veraz, una vida sin fingimiento, una vida sin hipocresía. Una persona que tiene puesto el cinturón de la verdad es una persona que ama la verdad de Dios y vive la verdad de Dios. Y se relaciona con lo próximo que dice, y la coraza de la justicia de Dios. ¿A qué justicia de Dios se refiere? En primer lugar, como cristiano, cuando estamos caminando en el valle en el que estamos ahora y somos atacados por Satanás, como ya vimos, lo primero que Satanás quiere es que dudemos de la palabra de Dios y dudemos de la bondad de Dios y dudemos de la misericordia de Dios. Entonces, cuando tú entiendes que la justicia de Cristo te ha sido imputada a tu favor, cuando entiendes que tus pecados fueron trasladados a Cristo para que la justicia de Cristo sea tu ropa y te vista, y tú eres la justicia de Dios en Cristo, entonces esa justicia imputada te permite vivir una justicia práctica, es decir, vivir una vida de piedad. Y una persona que vive una vida de piedad, una persona que vive una vida de justicia a tal grado que es como si la justicia le rodeara por todos lados, porque eso es lo que es una coraza, es lo que protege tu pecho y tu estómago y tu espalda junto con tus hombros, o sea, te cubre totalmente. Cuando una persona vive una vida de piedad, así está protegido contra las acechanzas de Dios. ¿Por qué? Porque ahí cuando venga el diablo y quiera pervertir la palabra de Dios o te señale tus pecados. Y mira,
Tú eres cristiano, mira tus faltas, mira tus fallas. Eres un fracaso de persona. ¿Cómo es posible que te creas hijo de Dios? Mira cómo o sea, todo el tiempo de manera contundente estás fracasando y fracasando. Dios no te va a aceptar así. Esa es la mentira de Satanás. Pero pero tú conoces la verdad de Dios y tú estás vestido de la justicia de Dios y entiendes que esa justicia imputada te permite vivir una justicia práctica. Entonces, tú entiendes que tu aceptación con Dios no está en función de tu desempeño, sino de lo que otro hizo por ti, que ese otro es Jesucristo. ¿Ok? Entonces, los primeros dos elementos de la armadura de Dios, la verdad y la justicia. Debemos vivir vidas veraces y justas, de manera práctica y de manera posicional. Y eso nos permitirá enfrentar los dardos de Satanás. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No. No. Ok, aquí en mi casa. No. A ver, ¿quién levantó la mano? No, me equivoqué de botón. Ok, bueno, vamos a continuar entonces. ¿Sale? Seguimos. ¿En cuál voy? Ya creo que ya me bajé acá. 15. Pónganse como calzado la paz que proviene del Evangelio a fin de estar completamente preparados. Hay un mensaje que ustedes ya conocen y ya escucharon y es el mensaje del Evangelio. Y Pablo te dice, si tú te lo pones como calzado, es decir, si tú estás parado sobre las verdades inconmovibles del Evangelio, ¿cuál crees que va a ser el resultado? Si tú estás parado sobre las verdades inconmovibles de que tú no tienes mérito alguno en tu salvación, de que Dios soberanamente te regeneró y te dio fe y te dio arrepentimiento y Él te ha perdonado porque su Hijo vino a morir en tu lugar y Dios descargó su furia y su ira contra ti en Él y entonces Él lo trató como si Él fuera el pecador para poderte tratar a ti como si tú fueras Cristo, aunque tú jamás hiciste ninguna de las buenas obras que hizo Cristo. Y una vez que Dios te ha declarado justo, aparte te adopta en su familia y te da la filiación como hijo y te da a su espíritu como garantía de la promesa futura que vas a recibir y te da todas las bendiciones espirituales que le da a Cristo porque estás unido a Cristo. Si tú vives parado sobre esas verdades, ¿cuál crees que va a ser el resultado en la guerra espiritual? Les pregunta. Pues que vas a vencer, ¿no? Que vas a vencer. Que vas a vencer. Porque si tus pies están equipados con las verdades del Evangelio, ahí cuando Satanás venga y te quiera tentar, vas a decir, Cristo vale más que esta tentación. Oye, pero es que mira, si tú cometes este pecado, si tú engañas a tu esposo, si engañas a tu esposa, si le robas aquí, si haces fraude acá, mira, te va a ir muy bien, vas a ser feliz. Tú dices, Cristo vale más. Cristo es más bello que lo que este pecado me está ofreciendo en este momento. Recuerden, el diablo por medio de la tentación, usando el pecado y la concupiscencia de tu vida, el diablo te quiere engañar. El pecado te promete felicidad. El pecado, cuando nosotros pecamos, estamos pecando porque estamos creyendo en una mentira y esa mentira es esto que estoy haciendo, que Dios prohibió, me va a dar más felicidad que la que me da Dios. Por eso peco. Por eso pecas tú también. Tú decides pecar cuando crees la mentira de que el resultado de la conducta que Dios prohíbe que vas a cometer te va a llevar a experimentar un gozo más grande del que encontrarías en Cristo. Por eso es que cuando tú vives cimentado en la verdad, en las promesas del Evangelio, dices, Cristo es más valioso.
que esto. Y ahí cuando venga Satanás y te quiera señalar tus defectos, tus fallas, tus fracasos, que te digan, no, hombre, si yo fuera tú, mejor me alejo de Dios porque Dios no me va a hacer caso, no hay manera que te vaya a perdonar otra vez por lo mismo. Si tú vives firme en las promesas del evangelio, tú vas a decir, mi aceptación no depende de mi desempeño, sino de la fe que Él me ha regalado para ponerla en su Hijo. O sea, mi salvación no depende ni de nada que tenga que ver conmigo, sino de las promesas que Él hizo, en pocas palabras. Porque aunque la Biblia diga que la salvación es por fe, y lo es, esa fe te la regala Él. No es algo que tú produzcas. Entonces, ya vimos la verdad, vimos la justicia, vimos el calzado del evangelio, de las promesas evangélicas. Noten cómo nos está diciendo Dios que debemos pelear la guerra espiritual. Dice, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. El diablo te está tirando dardos y flechas continuamente. Recuerda, él busca que creas la mentira, que aborrezcas la verdad. Él busca que tú no confíes en Dios ni en sus promesas. Pero si tú tienes un escudo, ¿saben lo que es un escudo? Es una pieza que los soldados usaban para proteger todo su cuerpo. También tenían los soldados acá, digamos, en Roma, con un escudo como más pequeño, pero el escudo que Pablo usa acá con la palabra que utiliza es un escudo gigante que cubría todo el cuerpo. ¿Y sabes cuál es ese escudo para protegerte de los dardos que Satanás tira para matarte? Ese escudo es la fe. La fe en las promesas y el carácter de Dios. Mira, o sea, por ejemplo, cuando ahí seas tentado y es que mira cómo te tiene Dios, fíjate en qué situación te está metiendo, ¿no? Ve lo que estás pasando, ve lo que estás viviendo. Cómo un Dios bueno puede querer esto para ti. Si Dios realmente fuera bueno, te tendría viviendo esto. Pero ahí donde tú tienes fe para decir, las promesas del Señor se van a cumplir. Y Él ha dicho que esto es bueno, entonces esto es bueno, porque yo no desconfío de mi Dios, ni desconfío de su carácter, ni desconfío de su palabra. Si Él ha dicho que esto servirá para mi bien final, entonces esto servirá para mi bien final. Amén, yo creo. Es decir, Dios es tan digno de confianza que todo lo que Él prometió en su palabra lo cumplirá y todo lo que Él me ha dicho es verdad. Entonces, es ese escudo de la fe el que te va a permitir apagar las dudas que Satanás pone en tu camino. El desánimo, la desilusión, el fracaso, el sentirte inadecuado para la vida cristiana y las tentaciones. Pónganse la salvación como casco. Luego va con el yelmo, con el casco que los soldados usaban. Y Pablo entiende. Y esto es un poco lo que te dijo ya de ponte el calzado de las promesas evangélicas. Ponte el calzado, o sea, tienes que estar parado firme en las promesas del evangelio y luego también póntelas en la cabeza. Porque uno de los ataques que Satanás más frecuentemente tira contra los cristianos es que los cristianos duden de su salvación. Que al final es un ataque sobre el carácter de Dios. Y es un ataque sobre las promesas de Dios. Pero si tú entiendes que Dios te ha prometido salvarte hasta el final, que Dios te ha prometido de manera absoluta que Él te glorificará, que no hay nada que tú puedas hacer, como Pablo ya lo dijo en Romanos, que nos separará del amor de Dios en Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni muerte, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando tú entiendes las promesas de salvación que Dios te ha dado,
no vas a dudar de lo que Él dijo que va a hacer. O sea, tienes que apropiarte de la salvación que ya Dios te dio. No me malentiendan. No es como que Dios te la pone ahí en una bandeja y tú de alguna manera tienes, por un acto de tu volición, que ir y vamos a hacer algo, sino tienes que creer lo que Dios ya te dijo que va a hacer contigo, cristiano. Y en este caso te va a salvar hasta el final. Ningún cristiano va a perder su salvación. La Biblia jamás presenta el caso de un cristiano perdiendo su salvación. Cristo dijo, nadie las puede arrebatar, nadie puede arrebatar a mis ovejas de la mano de mi Padre, porque nadie es más fuerte que mi Padre. Y a todos los que mi Padre a todos los que mi Padre me dio, yo los voy a resucitar en el día final. Entonces, cuando tú no estás con la incertidumbre, con la ansiedad, con la angustia de qué va a pasar con tu estado eterno, tú apagas las dudas y los desánimos que Satanás te presenta, porque él siempre va a estar apuntando a tus fracasos y siempre va a estar apuntando a tus pecados y siempre va a estar apuntando a tus problemas de carácter o a las situaciones que estás viviendo que en tu vida pues no son las mejores. ¿Por qué? Porque otra vez Él quiere que dudes del amor y del cuidado de tu Padre Celestial. Ese es el ataque de Satanás. No es algo místico. No es algo, con todo el respeto, carismático. Que te pongas a contorsionarte por el suelo y a escupir de ahí, vamos, espuma. Y eso no es así en la Biblia. El diablo, insisto, es mucho más sofisticado. Lo que él quiere es llevarte a desconfiar de Dios. Entonces Dios quiere que tú tengas certidumbre y seguridad de tu unión con Cristo. Por eso dice, ponte la salvación que has recibido como casco, que proteja tu mente, que proteja tu cabeza. ¿Tienen alguna pregunta? No. 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 Ok. Y vamos a la última parte de la armadura. Y tomen la espada del Espíritu. Hasta este momento, si se han dado cuenta, todas estas cuestiones son más para defenderte, ¿no? Todas estas partes de la armadura son más para defenderte, pero aquí te presentan la primera, que también es para defenderte, pero también es ofensiva. Y el arma ofensiva que tú tienes es la espada del Espíritu. Y si se hubiera quedado ahí, podríamos especular cuál es esa espada del Espíritu, pero Dios no nos deja en tinieblas y nos dice la espada del Espíritu es ¿cuál? La palabra de Dios. ¿Se dan cuenta cómo todo comienza y termina con la verdad de Dios? Absolutamente toda la armadura tiene que ver con la verdad revelada de Dios. Dice, ¿y qué crees? Tienes una espada y esa espada es la palabra de Dios. Y ahora, la palabra que Pablo usa es una palabra muy precisa y muy específica, porque también los romanos tenían dos espadas, una era grandotota y muy pesada, que era como para dar golpes así como sin tanta precisión, pero muy contundentes. Esa palabra en griego es rompaya y no es la palabra que Pablo usa aquí. La palabra que Pablo usa en este contexto es la de una espada pequeñita, mucho más pequeña, más liviana, pero que se usaba para hacer cortes mucho más precisos. Es el tipo de espada, por ejemplo, con la cual Pedro cortó al siervo del sacerdote, pero cuando fueron vamos a arrestar a Jesús. Es Macaira, esa es la espada que Dios dice que es su palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia te sirve para vencer el desánimo. La Biblia te sirve para vencer la desconfianza en Dios. La Biblia te sirve para vencer la tentación. ¿Cómo venció Jesús la tentación en el desierto por parte de Satanás? Pregunto,
con la palabra de Dios. Satanás llegaba y le torcía una parte de la escritura y decía, oye, las escrituras dicen esto, entonces tú haz esto. Y Cristo le respondía con una escritura también, pero bien tomada en su contexto. Es decir, Cristo repelió las tentaciones, los ataques de Satanás usando la palabra de Dios. Dios te manda que manejes tan bien la palabra de verdad, que la puedas utilizar para ganar la guerra espiritual. Estoy teniendo problemas con este pecado, voy a la escritura, leo todo lo que diga de este pecado y entonces entiendo lo que Dios quiere que yo crea. Estoy teniendo problemas con desconfiar en Dios, voy a la escritura y veo lo que Dios quiere que crea de mi confianza en Dios. Es decir, la Biblia es lo que te va a permitir ganar la batalla espiritual. Entonces tú tienes que manejar la Biblia con precisión, porque por eso es la palabra que se usa, digamos aquí, es la espada para cortes muy precisos. Tienes que saber exactamente qué porciones de la escritura se corresponden al problema que estás pasando para que entonces puedas creer la verdad de Dios y no la mentira. Como se dan cuenta, al final la guerra espiritual se trata de no creer la mentira, creer la verdad. Eso es todo. Díganme aquí, por favor, en dónde vieron que Dios diga, ¿sabes qué? La guerra espiritual tú la vas a ganar reprendiendo al diablo. Y la vas a ganar ungiendo con aceite todas las cosas que te encuentres en una casa y sacando demonios de una persona. Eso no es lo que Dios nos mandó a hacer a nosotros. Así no es como peleamos la guerra espiritual los cristianos. Los cristianos efectivamente estamos en una guerra espiritual. Y esa guerra espiritual efectivamente es con el diablo y su reino. Pero esa guerra espiritual es una guerra por la verdad y que se gana en la verdad y con la verdad. En pocas palabras, se gana creyéndole a Dios, se gana creyendo las promesas de Dios, se gana entendiendo que Dios es bueno y lo que Él ha dicho que tiene que hacer Él, lo va a cumplir. Se gana no dejando que Satanás te haga creer mentiras, que tú ya Dios nunca te va a perdonar, que tus pecados son inmensos, que tus fracasos son recurrentes y que el pecado te va a dar más felicidad que el mismo Cristo. Esta es la armadura que Dios quiere que usemos para combatir contra Satanás y sus demonios. Nada más y nada menos. Todo lo demás que le queramos agregar a la lucha espiritual que no esté aquí es un invento humano. Y como todo invento humano, no tiene ninguna autoridad, no tiene ninguna utilidad, no sirve para nada. Entonces nosotros debemos estar entendiendo que Satanás trabaja de manera sutil. Y Satanás trabaja poniendo en duda la palabra de Dios. ¿Cómo entonces vencemos? Creyendo la palabra de Dios, manejando la palabra de Dios, estando cimentados y protegidos por las promesas evangélicas, conociendo el carácter de Dios que Él es digno de confianza y Él cumplirá lo que ha dicho que cumplirá, porque la vida cristiana efectivamente en ciertas ocasiones se torna muy difícil. Pero recuerda, estás tú tienes al Espíritu Santo y Dios pone su poder y su fuerza a tu disposición para que tú tomes de su poder y tomes de su fuerza y tomes la armadura que Él te ha dado. No lo haces en tus fuerzas ni con tus medios. Lo haces en el poder de tu Señor, en el poder de tu Señor y por medio de los medios que tu Señor te dio. ¿Quién dijo algo, perdón? Yo. A ver. Y también su palabra dice que oremos sin cesar para no caer en la tentación. Exactamente. Y lo vamos a ver en el versículo que sigue, porque es parte de, junto con estar peleando con la verdad, dice Pablo, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Como dijo Cristina, la Biblia nos dice de manera muy clara que ores y veles orando para que no caigas en tentación, porque la carne es débil.
Cuando vemos cosas como las que pasaron hace poco de un líder cristiano muy, pero muy conocido que cayó de manera tan brutal, es porque en algún momento de su vida dejó de velar. En algún momento de su vida dejó de orar. Porque tú eres, y yo soy, lo que somos en privado delante de Dios y no en público. En público podemos aparentar muchas cosas. En público, o sea, tal vez tenemos elocuencia, facilidad para hablar, entonces nos podemos expresar, ¿no? Y con gran retórica y todo esto, y la gente cree que hermano, mira cómo habla, o tal vez tocas muy bien, o cantas muy bien, o chillas cuando estás adorando a Dios, te corren las lágrimas por las mejillas, y tú mira qué persona tan piadosa. Todo eso puede ser fingido. Tú y yo somos en realidad lo que somos en privado delante de Dios cuando nadie nos ve. Ahí cuando estás tú solito, tú solita, ahí sale tu verdadero carácter. Y como dijo Cristina, y lo dijo Pablo acá, la oración es otra de las armas que Dios te dio para luchar, para ganar. Tienes que estarte fortaleciendo en todo momento. Cristo, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, Cristo oraba más que nadie. Y si él, siendo Dios en la carne, necesitaba orar por horas, cuánto más tú y yo. Y es lo que menos hacemos, tristemente. Pero la oración en el Espíritu, por medio del Espíritu Santo, empoderada por el Espíritu Santo, de acuerdo con la voluntad de Dios, en todo momento y en toda ocasión, es lo que te va a mantener fortalecido y vas a estar preparado y vas a estar listo para combatir en la guerra a la que Dios te llamó. Y no solo oras por ti, sino eres persistente en tus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Entiendes que tus hermanos están viviendo la misma guerra. Entiendes que tus hermanos están pasando por lo mismo. Entiendes que tus hermanos también necesitan oración. Somos soldados del mismo ejército. No dejamos a los soldados que se cayeron atrás, oramos por ellos, los cargamos. ¿Cuándo has visto tú que le disparan a Juan Pérez, que está ahí con sus compañeros peleando, y los demás soldados llegan y lo dejan solo? No, regresan por él y se lo llevan cargando, porque no dejamos a ningún hombre ni mujer atrás. Tus hermanos necesitan tus oraciones. Tú necesitas las oraciones de tus hermanos. Entonces Pablo nos dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, o sea, todo el tiempo. No significa que todo el tiempo tengas que estar encerrado en tu cuarto con la, o sea, así, con la puerta cerrada. Eso lo tienes que hacer, pero un cristiano ora como respira. Puede estar caminando, haciendo el trabajo, puede estar haciendo ejercicio, lo que sea. Padre, o sea, y te vienen oraciones y tú hablas con Dios todo el día. Y tienes que mantenerte alerta. Mantente alerta, el diablo te quiere engañar, el diablo te quiere destruir, no importa cuánto sepas de la Biblia, no importa cuánta teología tengas, si no te mantienes alerta, vas a caer y voy a caer. Y nuestra ruina será absoluta y total. Y dirán, ese hombre y esa mujer no se mantuvieron alertas. Pedro dice, tu enemigo, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Él quiere devorar y escupir cristianos. Él los quiere hacer creer la mentira. Él los tienta a que desconfíen de Dios y se entreguen a todo aquello que Dios dijo no. Dice Pablo 19, y oren también por mí. Pídenle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Pablo, con todo lo apóstol que es, él necesita las oraciones del pueblo, de sus hermanos, de los otros soldados que están peleando ahí cuerpo a cuerpo con él. Oren por mí porque yo necesito que Dios me capacite y Dios me dé con las palabras adecuadas. Él tiene que hablar por medio de mí para que yo pueda explicar con valor. Pablo a veces tenía miedo. Yo necesito tener valor, y no era para menos, ve lo que le hacían cuando él predicaba. Yo necesito tener valor para explicar su misterioso plan, que el evangelio es para judíos y gentiles por igual. Buena noticia es el evangelio. Que el evangelio, buena noticia, es para judíos y gentiles por igual, como ya lo dijo antes, ¿se acuerdan? Que de los dos pueblos hizo uno. Ahora estoy encadenado,
pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. No importa que Pablo esté en la prisión. En este momento Pablo está en la prisión, ya lo dijo al principio de la carta. Y aún en la prisión, él sigue predicando a Cristo porque él entiende que él es un embajador de Dios. Y el embajador es el funcionario autorizado por un rey para ir a un reino extranjero y tratar cosas en nombre del rey. Y Pablo dice, yo soy ese embajador de Dios. Yo sigo cumpliendo mi ministerio aún en cadenas. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía como debo hacerlo. Oren por mí. Por favor, hermanos, oren por mí. Yo necesito valor. Yo necesito que Dios me ayude. Estamos en una misma milicia. Somos compañeros del mismo ejército. Somos hijos del mismo Padre. Oren por mí. 21. Para tenerlos al tanto, Tíquico les dará un informe completo de lo que estoy haciendo y de cómo me va. Él es un amado hermano y fiel colaborador en la obra del Señor. Lo envié con ustedes con un propósito específico, que sepan cómo estamos y reciban ánimo. Entonces Pablo, vamos a enviar su carta con Tíquico y le dice, él les va a contar, o sea, él les va a entregar esta carta y luego les va a dar un informe completo de todo lo que estamos haciendo, cómo me va, o sea, para que sepan cómo va todo aquí con nosotros. Él es un amado hermano y fiel colaborador en la obra del Señor. Pablo tuvo a muchos así. Y algunos de los que en cierto momento él dice es un fiel colaborador, luego dice Pablo, se fueron amando al mundo y me abandonaron, o sea, apostataron de la fe cristiana y eran colaboradores cercanos de Pablo. Yo lo envié con ustedes con un propósito específico, que sepan cómo estamos y reciban ánimo. Quiero que se animen, hermanos. Quiero que sepan cómo estamos. Quiero que sepan lo que estamos haciendo para Cristo y la condición en la que estamos, pero aún estamos trabajando para Él. Quiero animarles por medio del hermano Tíquico. Y termina, la paz sea con ustedes, queridos hermanos, y que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les den amor junto con fidelidad. Que la gracia de Dios sea eternamente con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Y termina así la carta de Pablo a los Efesios. Pues gracias al Señor, hemos terminado una carta más. Y ha sido, bueno, por lo menos para mí, un viaje maravilloso porque siempre Pablo trabaja generalmente igual. Te habla de lo que Dios hizo por ti en la persona de Cristo. Resalta tu unión con Cristo y todas las bendiciones espirituales que son tuyas por medio de Cristo. Y luego te habla cómo espera Dios que vivas en virtud de todo lo que ya sabes. Pero es justo así como lo plantea Pablo, porque ahí es donde los cristianos encontramos la motivación para vivir la vida cristiana y para obedecer la vida cristiana. Y se los he dicho ya muchas veces, y no necesitan más que esto. ¿Por qué tengo que someterme a mi esposo? ¿Por qué tengo que sacrificarme por mi esposa? ¿Por qué tengo que cuidar a mis hijos? ¿Por qué tengo que respetarlos, honrar a mis padres? ¿Por qué tengo que hacer esto y lo otro? ¿Por qué tengo que andar en amor? ¿Por qué tengo que andar en humildad? ¿Por qué tengo que hacer esto, lo otro? Quitarme todas las divisiones, buscar siempre estar bien con los hermanos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Él derramó su sangre por mi alma. No necesito más. Ya no necesito más. Él derramó su sangre por mi alma, yo fui comprada por precio. No necesito más. Entonces, aquí vamos a quedar, hermanos. ¿Tienen alguna duda de lo que vimos ahorita o de toda la carta de Efesios? ¿Es algo que me haya quedado muy claro? ¿O ya terminamos completamente y damos por concluido este mensaje? No, todo estuvo bien. No, Ok, perfecto. todo bien. Ok, perfecto. Muy bien, bueno, entonces en un momento voy a terminar con la grabación. Segundo, por favor.